En esta mañana yo quiero hablar sobre las diferencias. Voy a hacer primeramente mi postulado, lo que yo propongo según la palabra del Señor. Y luego vamos a ir a la evidencia, a la palabra, a la prueba bíblica, como dicen por ahí los eruditos. Quiero enseñar o hablar acerca de 3 confusiones que hay en la iglesia. Si nosotros no entendemos ciertos términos o ciertos acontecimientos en la Biblia, no vamos a entender el mensaje de la Biblia. Vamos a malinterpretar. Y de hecho hay muchas confusiones o malinterpretaciones de algunos eventos y acontecimientos de la Biblia, que la iglesia los confunde. A veces los mezcla cuando son 2 cosas muy diferentes. Y esto hace que no tengamos claras las cosas, no entendamos los tiempos que estamos viviendo. Yo quiero en esta mañana, primero antes que nada, quiero aclarar lo siguiente. Escúcheme. No confundas la gran tribulación que la produce o la va a producir el anticristo. La gran tribulación es persecución, es prueba, muchas pruebas, sobre la iglesia. La gran tribulación es sobre la iglesia, pero no la iglesia evangélica. Otra cosa que tienes que sacarte de la cabeza es que la iglesia evangélica es la iglesia verdadera. No hay ninguna denominación, no hay ninguna religión verdadera. Hay cristianos verdaderos y cristianos falsos. Todas las religiones, todas las denominaciones, todas las sectas son falsas, son del diablo. Y algún rato hablaremos acerca de estas organizaciones. O por lo menos son humanas, si no queremos ser tan extremistas. Son humanas, no son de Dios. Dios no viene por una iglesia, una denominación. Dios no viene por la iglesia Jubileo Conocoto. Dios viene por gente, por personas, por una iglesia, por gente que se haya arrepentido de corazón en Jesucristo, que haya sido perdonado por Jesucristo, que haya sido muerto al pecado en Jesucristo y que haya recibido una nueva vida en Cristo Jesús. Esa es la iglesia que se va con el Señor, y a esa iglesia viene a llevar al Señor. Entonces, la gran tribulación son los primeros 3 años de la última semana de Daniel, de las 70 semanas. Son los primeros 3 años y medio. Es una persecución que produce la abominación desoladora o el anticristo, la bestia, como le quiera llamar, el hijo de perdición, que va a ser sobre la iglesia, la verdadera iglesia. Porque la religión va a ser engañada. La religión va a ser engañada. Quien no va a ser engañado es el verdadero creyente. Entonces, la gran tribulación son 3 años y medio. De la última semana de 7 años, profetizada por Daniel allí en el capítulo 9 de su libro, el que lee entienda, dijo Jesús. Y es una persecución terrible, horrorosa, solamente sobre los verdaderos cristianos. El resto del mundo dirá paz y seguridad, estarán felices de la vida, porque este anticristo va a traer soluciones, entre comillas, a todos los problemas que hay en la humanidad. El mundo se deslumbrará detrás de él, dice Apocalipsis capítulo 13. Pero los que lo rechazamos, los que no creemos en él, los que sabemos que él es el anticristo, la bestia, vamos a ser perseguidos de una manera que nunca antes hubo en la historia de la humanidad. Y los escogidos estarán allí. Yo sé que hay una parte de la iglesia que te dice que no, que la iglesia no va a pasar por ese tiempo. Pero lea Mateo 24. Cuando Jesús habla de la gran tribulación, dice que por causa de los escogidos, esos días serán acortados a 3 años y medio. Ahí están los escogidos. Es la persecución. Algún momento explicaremos más sobre eso, pero por ahora quiero
dejar allí nomás para no ahondar mucho y tener tiempo para el resto de cosas que quiero enseñar. Entonces, no confundamos la gran tribulación con el día de la ira, el día terrible de la ira y la venganza de Dios. O como le llama Joel, el día grande y espantoso de Jehová. Son dos eventos diferentes. Una cosa es la tribulación en manos del anticristo, una persecución a la iglesia, a los escogidos. Y otra cosa es el día terrible, grande y espantoso de Dios sobre la tierra. Esa es la ira de Dios, no del diablo, sobre la tierra. Y esto acontecerá en los 3 años y medio últimos de la semana 70 de Daniel. En los primeros 3 años y medio será la gran tribulación del anticristo sobre la iglesia, sobre los escogidos. En la segunda parte, en los segundos 3 años y medio, será en cambio el derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. Ahí se cumplen las 7 trompetas de Apocalipsis. Esa es la ira de Dios. Por eso usted lee que iniciando las 7 trompetas, dice que un ángel fue y tomó con su incensario de oro del fuego del altar que estaba delante del trono de Dios y lo arrojó sobre la tierra. Fuego es juicio, castigo. Y lo arrojó sobre la tierra. Y el primer ángel que tenía la primera trompeta tocó su trompeta y comienzan unos juicios espantosos. La tribulación del anticristo sobre la iglesia verdadera es nada comparada con el gran día de la ira de Dios sobre la tierra. Usted puede leer esto también en el 6º sello, que ahí es la venida del Señor Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia. Que dice que Juan dice que vio a los reyes de la tierra y a los ricos, a los grandes, a los capitanes, a los poderosos y a todo siervo y a todo libre, que se escondían en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a las peñas y a los montes: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y a continuación viene el 6º sello, que comprende las 7 trompetas, los 7 juicios y las 7 copas de la ira de Dios. Entonces no confundas la gran tribulación en manos del anticristo a la iglesia verdadera en los primeros 3 años y medio. No confundas este periodo con el día de la ira de Jehová. La iglesia confunde estas dos cosas y piensa que es lo mismo y que se refiere a los 3 años del anticristo. Y la única base que más defiende ese criterio está en 1 Tesalonicenses 5, donde Pablo dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí Pablo está hablando no del anticristo, está hablando del día de Jehová, el día de la ira de Dios. Entonces, primero, no confundas la gran tribulación en manos del anticristo, la persecución a la iglesia, a los escogidos, con el día terrible de la ira y la venganza de nuestro Dios. El día grande y espantoso de Jehová Dios. Son dos cosas diferentes. En la una es el anticristo y en la otra es Dios. 2. El arrebatamiento de la iglesia ocurre después de la tribulación del anticristo y antes del día de la ira de Dios, en la mitad de la semana. Ponme atención. Si usted lee con mente abierta, sin prejuicios,
sin una posición predeterminada. Mateo 24. Lea la secuencia de los acontecimientos. Primeramente está la gran tribulación. Primero es la tribulación, principio de dolores. Eso ya estamos viviendo. Ahí ya estamos ahorita. Luego sigue el fin, que es la última semana. Y empieza con la manifestación de la abominación desoladora, el anticristo. La persecución, la gran tribulación cual nunca hubo en la tierra. Y que por causa de los escogidos, Dios permite que solamente sean 3 años y medio. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, versículo 29 del capítulo 24 de Mateo, inmediatamente después de esa gran tribulación, aparecerá el Hijo del Hombre en el cielo, en las nubes. Y entonces enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí sucede recién el arrebatamiento. Y a continuación viene la destrucción, así como vino en los días de Noé. Recuerden que en los días de Noé quien destruyó el mundo no fue el diablo, fue Dios quien destruyó el mundo. Ahí se derramó la ira de Dios sobre el mundo. Y Jesucristo dijo que sería como en los días de Noé. Entonces, el arrebatamiento acontece. Vamos a seguir hablando sobre estos temas para irlos desmenuzando, pero por ahora quiero darles un panorama general. El arrebatamiento de la iglesia acontece después de la gran tribulación sobre la iglesia que ejerce el anticristo, y antes del día grande y espantoso de la ira de Dios sobre la tierra. Porque el arrebatamiento es cosa de segundos. Es cosa de segundos. En un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será arrebatada. Y los muertos en Cristo, los que ya hayan muerto hasta ese día, pues si murieron en Cristo, no los evangélicos. Perdone que yo insista en esto, porque hay gente que cree que porque es evangélico ya, viva el Ecuador, haga lo que haga, se va. No, señor. Él viene por la iglesia verdadera y será arrebatada junto con los muertos en Cristo Jesús. Seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el aire, mientras en la tierra se desata la ira de Dios, las 7 trompetas, los juicios de las 7 trompetas, que son espantosos. ¿Por qué? Porque esa es la ira de Dios y sobre toda la humanidad, empezando con el anticristo. Amén. Número 1, no confundas la gran tribulación con el día de la ira de Dios. Son 2 cosas diferentes. Dios no nos puso para la ira, pero sí dice que vamos a estar, los escogidos, en la gran tribulación, en la persecución. Pero no te asustes, porque Dios va a estar con nosotros. Dios te va a dar la fortaleza y tú vas a pararte bien ahí, vas a sufrir y vas a morir hasta con alegría si es que te toca morir. Porque no todos van a morir. Algunos irán a la cárcel, algunos tendrán que pasar hambres, pero así es como Dios lo decidió. Algún rato le explicaré por qué Dios permite que la iglesia pase por ese periodo. Es que son tantas cosas que no se pueden enseñar en un solo tema. Entonces, 2, el arrebatamiento acontece en medio o entre estos 2 periodos. El de la gran tribulación, en manos del anticristo, y antes del día de la ira y de la venganza de nuestro Dios. Así es como le llaman los profetas. Todos los profetas, los mayores y los menores, hablan de ese día terrible y espantoso. 3. Estamos hablando de aclarar confusiones, porque si no entendemos estas diferencias, no entendemos la Biblia. La Biblia se vuelve incomprensible.
Hay que entender, cuando usted entiende esto y comienza a leer la Biblia, va a ver que la Biblia se vuelve muy sencilla, muy clara. 3. No confundamos las dos salvaciones. En la Biblia hay dos salvaciones. Hay dos salvaciones. Y a veces nosotros ni le paramos a esas diferencias. La primera salvación de la que la Biblia nos habla es la salvación de los pecados. Salvar quiere decir libertar, liberar, rescatar, redimir algo o alguien que está perdido, que está en riesgo, que está encarcelado, que está aprisionado, que está sufriendo, que está padeciendo. Eso es salvar. El salvavidas allá en la playa está parado ahí encima de ese pedestal y está tranquilo hasta cuando alguien se está ahogando. En el momento en que hay riesgo, peligro, enseguida corre a salvar al que se está ahogando. No le saca a usted que está ahí en la orillita nomás saltando, sino que se va a ver al que está adentro, el que está ahogando, el que está en peligro de morir. Eso es salvar. Cuando la Biblia nos habla de la salvación, dice que Jesús murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. El pecado esclaviza. El pecado condena, lleva a la gente al infierno. Pero el problema con el pecado es que es una naturaleza, es un poder. El pecado es una fuerza que controla, que domina al ser humano. Y que el hombre no se puede liberar del pecado por sí mismo, por más carácter que tenga. Tiene que ser salvado por otra persona. Y el único que puede salvarle de eso es Jesucristo. Entonces, Jesucristo en la cruz murió. No solamente, siempre repito esto, y por favor no se me cansen, hermano, y tolérenme, soportenme. Pero es que para mí es esencial, es importantísimo que se entienda esto. Jesucristo murió en la cruz no solamente para perdonar tus pecados, sino para quitarlos. Porque no es lo mismo que te perdonen a que te quiten el pecado. Tú puedes estar pecando y pidiendo perdón, pecando y pidiendo perdón, pecando toda la vida. Pero otra cosa es que Dios te perdone, sí, lo que ya pecaste, y luego te arranque, te quita el pecado para que ya no sirvas más al pecado, para que ya no practiques más el pecado. Y te hace libre de la esclavitud, de las cadenas del pecado. Entonces en la Biblia hay y se habla de la salvación, y esta salvación del pecado es por gracia. Es por gracia, ya le voy a explicar un poquito más con la Biblia. Y es algo que Dios hace en ti, sin que tú tengas nada que ver en esa salvación. Es la salvación de Dios, que lo hace a través de Jesucristo. Y la otra salvación es la salvación del día de la ira de Dios. Cuando Jesucristo dice en Mateo 24, versículo número 13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mira que habla de será futuro, porque el reino de los cielos todavía no está establecido. Se va a establecer ya mismo, pero todavía no está establecido. Dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero aquí ya no te habla de gracia, te habla de perseverar. Que si perseveras, serás salvo. Porque si tú en la gran tribulación te rindes, te acobardas y niegas a Jesucristo, te vas para el infierno. Ahí es tiempo de perseverar para ser salvo del día grande y espantoso que Jehová trae sobre la tierra. Y el que no es justo y el que no persevera tendrá su parte con el resto de la humanidad. ¿Su parte en qué? En ese castigo grande y espantoso que Jehová trae sobre la tierra. La ira de Dios derramada sobre la tierra. Una ira de Dios contenida 6,000 años. Viendo cómo a sus profetas fueron masacrados, fueron apedreados. Cómo sus hijos fueron perseguidos y masacrados durante toda la historia de la humanidad. No es que Dios no vio. Dios estuvo conteniéndose.
y su cáliz ya está lleno de la ira y la va a derramar en ese último tiempo. Es el día de la venganza de nuestro Dios sobre la tierra. No les quiero espantar, porque algunos veo que están ya con ganas de salir corriendo. Pero usted necesita saber estas cosas bien y entenderlas. Hay dos salvaciones. La una es del pecado. Esa la realizó Jesús ya hace 2000 años atrás, en la cruz del Calvario. Y esa es por gracia. La otra salvación es la salvación del juicio que se viene más adelante. Y ahí somos salvos de la ira de Dios, mediante Jesucristo. ¿Y cómo? ¿Y cuándo nos salva? Cuando Él venga por segunda vez. Ahí primero nos salva a nosotros, o sea, nos lleva, nos levanta la iglesia, resucita a los muertos en Cristo Jesús, nos vamos con Él y luego empieza la zafacoca acá abajo, la ira de Dios, el merecumbe con Dios sobre toda la tierra. Juicios tan espantosos que en uno de ellos dice que la gente busca la muerte y la muerte huye de ellos. O sea, es tan terrible que la gente posiblemente se lanza de 20 pisos y rebota como pelota, como balón, y se quiebra todos los huesos, pero no se muere. Y la muerte huye. O sea, ¿me entiende? No se compara con la persecución del anticristo. Por eso que si nos toca pasar la persecución, la tribulación del anticristo, aguántese como los machos, confiando en Jesucristo. Que peor es lo que se viene después. Porque si tú niegas a Jesucristo por el miedo a la persecución y a todo lo que se va a producir, y piensas que con eso te salvas, no, Señor, te salvas ese ratito, pero después de 3 años y medio viene la ira de Dios y tú tienes parte con ellos en eso. Y eso es peor. Ahí vas a ir de gana negar a Jesucristo. Mejor hubiese muerto por Jesús, que por lo menos hubiese muerto. Ahora ni morir me puedo. Le digo lo que dice la Biblia. Entonces, no confundas la salvación de los pecados con la salvación del día de la ira de Dios. Son dos cosas que por el mismo Señor Jesucristo somos librados y salvados, pero son dos eventos diferentes. Otra cosa, no confundas, ya en cuarto lugar, no confundas la salvación de los pecados con la entrada al reino de los cielos. Una cosa es ser salvado de los pecados y otra cosa es entrar en el reino de los cielos. Cuando Dios salva a alguien de los pecados, no necesariamente le está salvando de ir al infierno, o no necesariamente le está asegurando la entrada al reino de los cielos. Yo sé que algunos pueden asustarse con lo que estoy diciendo y pueden escandalizarse, pero yo les ruego que tengan paciencia y vuelvan a escuchar esta enseñanza las veces que sean necesarias y lo digieran y lo comprueben con la Biblia, a ver si estoy diciendo una cosa diferente al contexto bíblico, porque usted me puede sacar un versículo de contexto y decirme una cosa contraria. El asunto es que me lo diga en el contexto bíblico. No es lo mismo la salvación de los pecados que la entrada en el reino de los cielos. Mira, cuando Israel salió de Egipto, fue salvado de la esclavitud, de las cadenas, del pecado, del diablo. Fue salvado. Pero no todos los que fueron salvados entraron a la tierra prometida. Entraron al reino de los cielos, por así decirlo, porque todo es tipo, figura y sombra. Fueron salvados, sí, con la intención de que entren a la tierra prometida. Pero para entrar a la tierra prometida tenían que cumplir los mandamientos de Dios en el desierto. Pero no cumplieron, no creyeron.
y fueron consumidos por el mismo Dios en el desierto y no los dejó entrar a la tierra prometida. Fueron salvados, pero no entraron. Y eso es tipo, figura y sombra para la iglesia. La iglesia, somos salvados del pecado, del diablo, sí, si tú has creído en Jesucristo y has venido a Él, como siempre repito, para ser perdonado, para ser muerto al pecado y para ser resucitado en una nueva vida para Dios. Entonces tú ya eres salvo, pero ahora tienes que obedecer. Así como Israel tenía que obedecer para entrar a la tierra prometida. Yo sé que esto puede escandalizar a mucha gente, pero yo estoy hecho para aguantar lo que sea, porque siempre se nos ha dicho que todo es por gracia, que ya crees en Jesús, así lo digas del labio para afuera, ya estás en el cielo. Mentira. Dios salvó a Israel para que se convierta en un pueblo santo y un reino de sacerdotes. Un sacerdote es un siervo de Dios, y Dios nos salvó del mundo del pecado, no para que sigamos pecando y consolándonos, engañándonos, diciendo que ahora por gracia ya somos salvos, porque diciendo que creemos en Él. Porque creer en Dios no significa creer que Él existe, porque eso está el diablo. Y si es así, entonces el diablo también va para el cielo, porque el diablo cree que Dios existe. Usted y yo sabemos que la palabra creer en el contexto bíblico es creer en Él, venir a Él para ser perdonado de los pecados, arrepentidos porque no queremos seguir pecando, venir a Él para que nos quite el pecado, nos crucifique el pecado a fin de no practicar más el pecado, no servir más al pecado, y venir a Él para que nos haga nuevas criaturas, nuevas personas, que nos haga nacer de nuevo, pero con la naturaleza de Dios, para poder vivir en los mandamientos del Señor. Ahí tú estás arrepentido, y si te mantienes así hasta que Él venga, te vas con el Señor. Pero si dices que fuiste salvado y quieres practicar idolatría, fornicación, adulterio, como Israel quería seguir practicando esas cosas de Egipto en el desierto, entonces tú no vas a entrar en el reino de los cielos. Vamos a la Biblia, a la Biblia bíblica. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice ahí: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del aire. ¿Qué más dice? El espíritu. Pongan atención. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, íbamos a participar igual que los demás en la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí? O sea, escúchenme. Dios, que es rico en su misericordia, estando nosotros muertos, vino y nos dio vida y nos resucitó juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Mírame acá. Ponga ahí el dedo y mírame acá. Para mí Efesios 2 es la mejor explicación que hay acerca del concepto de la gracia en toda la Biblia. Allí Pablo explica la gracia de la siguiente manera. Dice que nosotros estábamos muertos. Ahora, ponga atención. Imagínense usted un muerto. ¿Ese muerto puede mover siquiera un dedo? ¿Ese muerto puede hacer algo por sí mismo? ¿Ese muerto puede por lo menos ir a auxilio, que alguien me dé vida, por favor?
Ese pobre ya ni siquiera sabe que existe. Pero viene uno y le dice: vive, resucita. ¿A quién se le debe dar el mérito, el crédito de que ese hombre vuelva a vivir? ¿A él mismo o al que lo resucitó? Él fue resucitado por gracia. O sea, recibió la vida gratis, sin hacer absolutamente nada. Pues así estábamos tú y yo, muertos en delitos y pecados. Y no es que tú dijiste porque algunos dicen: no, es que hermano, yo desde chiquito buscaba. No, mentira. Tú estabas muerto. Los muertos no buscan, no piden, no hacen nada. Fue Dios quien llegó a ti y puso en ti fe. Eso es darte vida. Por eso es que por gracia somos salvos, porque Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Y si tú y yo estamos ahora salvos y somos cristianos, somos hijos de Dios, es por gracia. No hay forma en que tú te puedas jactar, y no te atrevas a jactarte. No te atrevas a creer que eres mejor que los demás y que por eso Dios te salvó. Tú eras tan o peor de malo que todos los demás. Así que toda la gloria, toda la honra y la alabanza y la adoración y el crédito sean para nuestro Dios. Estando muertos nos dio vida. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó. Seguimos leyendo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para manifestar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Le pregunto, ¿de quién o de qué salvación está hablando Pablo aquí? ¿La salvación de los pecados o la salvación del día de la ira de Dios? Está hablando de la primera salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe no de vosotros, sino de Dios. Escúcheme, el día en que usted creyó, no fue usted quien creyó. Dios le dio la fe para creer en Él. Porque los muertos no creen. Están muertos. ¿Qué puede creer un muerto? La fe es lo que Dios te dio. Con la fe Él te resucita. Pero esa fe te la dio Él. El día que tú dijiste: sí, yo quiero aceptar a Jesús, es Él quien puso en ti esa fe y ese deseo de creer en Él. Porque si Él no lo ponía, tú seguías muerto y no creías en Él y te ibas para el infierno. ¿Me entiendes eso? Por fe. Y esta fe no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, porque el muerto no hace obras, no hace méritos, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Por eso que Dios aborrece cuando una persona se cree más que los demás, o comienza a condenar, a señalar a los demás creyéndose mejor. Si todos somos la misma tontera. Fue Él quien nos escogió y por Él estamos donde estamos. Amén. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados, resucitados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ponme atención. Tú fuiste salvo por gracia de los pecados. Pero una vez salvo, tú tienes que entender que tienes que andar en buenas obras, porque Dios te salvó para que andes en buenas obras, en buen testimonio, obedeciendo la palabra de Dios. No te salvó para que sigas siendo el mismo sinvergüenza de antes, diciendo: soy evangélico, yo voy a la iglesia, es que es por gracia, que quién es justo, que quién es perfecto, que tire la primera piedra. No, Señor. Tú tienes que entender que fuiste salvado para andar en buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
La salvación es por gracia. La salvación de los pecados. Pero hay que entender de qué salvación está hablando. La salvación de los pecados. Eso es por gracia. Pero Dios te salvó para que andes en buenas obras. Así que tú no puedes andar como te da la gana, diciendo que es por gracia. O sea, pequemos nomás, porque es por gracia. No confundas. O sea, por eso digo que es que no se entiende. A veces la iglesia no entiende, a veces los pastores no entienden estas cosas. Y no se explican. Y tenemos una iglesia andando como el cangrejo, para atrás y patas arriba. Otra, Romanos capítulo 3, desde el versículo 21, dice la escritura así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, que Él venía hablando, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ponme atención. Siendo justificados, perdonados, salvados, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, al cual puso Dios como propiciación por los pecados, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mírame acá. Dice que todos hemos pecado, estábamos muertos, como decíamos, en delitos y pecados. Pero Dios, no por la ley, sino por la fe en Jesucristo, nos justifica o nos salva gratuitamente, por su gracia, por la redención o por la muerte, por el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús murió para perdonar tus pecados, para crucificarte o matarte al pecado y para darte una nueva vida en Él. Entonces, está hablando de qué salvación aquí Pablo. De la salvación de los pecados. Está hablando de la propiciación, de la fe en la sangre de Jesús. Entonces, somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice. No hay. Queda excluida la jactancia. Porque, como ya vimos, estábamos muertos y Él nos dio vida. ¿De qué se puede jactar el vivo? Sino de Dios, de la gracia, de la misericordia de Dios nada más. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Qué obras? Si acaso el muerto puede obrar. No, sino por la ley de la fe. Fe que también Él nos dio para que creamos en Él, porque ni eso teníamos. Así que toda la gloria es para Dios. ¿Es Dios solamente Dios de los gentiles? Bueno, antes así, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. O sea, Dios nos salvó por gracia. Estábamos perdidos, andábamos pecando, no hicimos ningún mérito para que Él nos salve, pero a Él le dio su santa y regalada voluntad de salvarnos. Y nos salvó. Así, porque nos amó. No porque hubiese alguna virtud en nosotros, sino porque dice que inclusive amó lo más vil, lo peor que había. Entonces, ¿de qué jactancia me puedes hablar? Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos y no de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Porque no hay un Dios para los judíos y un Dios para los gentiles. Dios es uno, el mismo. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los gentiles, nosotros.
Luego, por la fe invalidamos la ley. ¿En cuántas maneras? Luego, por la ley invalidamos la fe. ¿En cuántas maneras? En ninguna manera. Ser salvo por gracia no es para pisotear la ley, no es para olvidarse de la ley y vivir como se da la gana. La gracia, la fe, nos fue dada para cumplir la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Porque algunos dicen, como soy salvo por gracia, por la fe, entonces la ley al tarro de la basura. Ahora, haga lo que haga, no importa, porque es por gracia, ya no es por obras de la ley. No, Señor. La fe, la gracia no invalida la ley de Dios. Al contrario, más bien Dios te salvó por gracia y por fe, para que cumplas su voluntad, para que hagas su voluntad. Es como que tú resucitas a un muerto ahí en tu casa. Dices, lo voy a resucitar porque necesito a alguien que barra, alguien que limpie la casa, que cocine. Entonces tú lo resucitas para que haga alguna cosa, no lo está para que siga muerto, durmiendo. Dios también nos resucitó para buenas obras, para que andemos en su voluntad, en sus mandamientos. Así que la gracia, la fe, la salvación de los pecados por fe y por gracia no invalida, no anula, no abroga la ley. Amén. El mismo Señor Jesucristo en Juan 3:15 dice, cuando hablaba con Nicodemo, le dice lo siguiente: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pongan atención. Le dijo Jesús a Nicodemo: mira, en el desierto el pueblo pecó y estaban muriendo. Y Dios lo salvó a través de esa serpiente que fue levantada en un asta, en un palo, y que Moisés colocó en medio del campamento. Dios salvó al pueblo en aquella ocasión a través de levantar una serpiente. De la misma manera, ahora en este tiempo, desde Jesús para acá, el pueblo es salvado a través del Hijo del Hombre, que va a ser levantado también en un asta, en una cruz. Y así como allá en el desierto esa gente, solo por fe, por mirar la serpiente de bronce, se salvaba. En este tiempo también la gente, por creer en mí, por mirarme a mí con fe, también se salva. Está hablando de la salvación de los pecados, porque Jesús murió en la cruz por los pecados, para salvarnos de los pecados. ¿Sabe usted que a Jesús no lo crucificó el diablo? Eso también corrijamos. Hay predicadores que dicen, ay, el diablo se alegraba cuando Jesús moría en la cruz y él pensó que tenía victoria. No, el diablo lloraba cuando Jesús estaba en la cruz. Le rogaba, le imploraba a Jesús que se baje de la cruz. Él quería que Jesús muera de cualquier manera, pero no en la cruz. Porque él sabía que en la cruz él era derrotado. Él sabía que en la cruz, el que crucificó a Jesús en la cruz no fue el diablo, fue Dios, su Padre, quien lo crucificó. Todo es tipo, figura y sombra en la Biblia. ¿Quién crucificó a Isaac? Su propio Padre. A Jesús, ¿quién lo crucificó? Su propio Padre. No fue el diablo. Hasta el último el diablo le rogaba: bájate de la cruz. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Ese era el diablo. Porque el diablo sabía que en la cruz Jesús lo derrotaba a él y que Jesús nos salvaba a nosotros, nos daba vida. Entonces, por la fe en lo que Dios dijo allá en el desierto, que cualquiera que fuera mordido por una serpiente, si miraba la serpiente de bronce de Moisés, viviría. Asimismo, en este tiempo, por la fe en Jesucristo somos salvos. ¿Pero salvos de qué? Del pecado. Así como ellos eran salvos de qué? Del veneno de la serpiente, de la muerte.
Con eso no es que entraban a la tierra prometida, eran salvos de la muerte. Lo mismo con nosotros. La fe en Jesucristo nos libra del pecado, pero eso es una parte. Ahora sigue el resto. Sigamos hablando. Leamos Mateo capítulo número 5. En el capítulo, el famoso Sermón del Monte. El famoso Sermón del Monte. Jesús está hablando de las bienaventuranzas. Y dice, bienaventurados, por ejemplo, los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora le pregunto, ¿de qué salvación está hablando Jesús aquí? De la segunda salvación. Aquí ya está hablando del reino de los cielos, de la entrada al reino de los cielos. Y dice que los pobres en espíritu, estos entrarán al reino de los cielos. Ya no es gracia. Ahora hay que hacer algo. Hay que ser pobre en espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. El versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, para ver a Dios hay que ser de limpio corazón. Por eso es que Jesús te salvó del pecado primero, para que puedas estar limpio del pecado y puedas ver a Dios. Y puedas salvarte de la segunda salvación, o en la segunda salvación, o sea, no pasar aquí en el día de la ira de Dios. Pero sigamos leyendo, versículo 17. No penséis, y mire que Jesús está hablando no con la multitud, está hablando con sus discípulos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Así que los cristianos, los que ya son salvos por gracia, oirá bien, no fue salvado para abrogar, pisotear la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, póngale atención ahí, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, la entrada al reino de los cielos no es por gracia. Que me apedreen si quieren, pero yo digo lo que dice la Biblia. La salvación de los pecados es por gracia. La entrada al reino de los cielos es por justicia. Si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entras al reino de los cielos. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Cuando tú leas acerca de la salvación, de entrada al cielo, siempre, primero asegúrate de ver de qué está hablando, de cuál salvación. ¿Está hablando de la salvación de los pecados o está hablando del día de la ira de Jehová y de la entrada al reino de los cielos? Son dos cosas diferentes, son dos eventos diferentes. El problema es que la iglesia los ha mezclado y hacemos una chanfaina de las dos cosas, y así no se entiende. Porque por un lado dice que es por gracia, o sea, sin hacer nada, y por otro lado dice que si no eres justo no vas a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿en qué quedamos? Es que hay que separar la salvación de los pecados con la entrada al reino de los cielos, o con la salvación del día de la ira de Jehová. Si no lo separas, no entiendes, pero si lo separas, lo entiendes clarito. Y en el mismo sermón, el capítulo número 7, versículo 21, dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién va a entrar en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de Dios. Entonces tú puedes ser evangélico, pudiste haber sido salvado por la fe en Jesucristo, pero si tomas la gracia, la salvación de los pecados como pretexto para seguir pecando, te vas para el infierno. Tú tienes que entender que la gracia, la salvación de Dios es para que seas un pueblo santo,
un hijo de Dios, que obedezcas. Para eso fuiste salvado, para que hagas buenas obras. Fuiste salvado por la fe, no para invalidar y pisotear los mandamientos de Dios, sino para cumplirlos. Porque la gracia y la fe no anulan la ley de Dios. La salvación, la gracia, es más bien la capacitación que tú necesitas para poder cumplir la ley de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios es santo. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: apartados de mí, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, mira, sea que hayas nacido de nuevo o que no hayas nacido de nuevo, para entrar al reino de los cielos hay que hacer la voluntad de Dios. La primera salvación es por gracia, la segunda es por perseverar, es por hacer justicia y es por hacer la voluntad de Dios. Es por tener limpio el corazón. Eso es lo que dice la Biblia cuando habla de entrar al reino de los cielos. Pero cuando habla de los pecados, dice que es gracia, solamente necesitas fe en Jesucristo y nada más. No confundas las dos cosas, ese es el problema de la iglesia. Por eso es que andan patas arriba, andan como quieran, haciendo lo que les da la gana. Porque no entienden. Han malinterpretado la gracia de Dios. Y mira, y hay muchísimas escrituras. Yo no sé, de pronto podríamos ir a Lucas 13, 24 me parece. Allí también dice Jesús: esforzados a entrar por la puerta estrecha, angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Está hablando de que hay que hacer un esfuerzo. Por eso es que ser cristiano hay que ser macho, hay que ser valiente. Porque aquí tienes que obedecer la palabra del Señor. Pero tienes a Jesucristo, y en Jesucristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. O sea, no es que no hay cómo. Sí hay cómo. Sí se requiere de tu esfuerzo, pero tu esfuerzo debe ser hecho en Cristo, en la fe de Jesucristo, confiando en Él, que Él nos fortalece, que Él nos ayuda, que en Él nosotros todo lo podemos. Por eso que no son muchos los que se salvan. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque tenemos una iglesia en apostasía en este tiempo. Y una de las razones es ¿por qué? Porque no enseñamos bien, no explicamos bien estas cosas. Y hay una gran cantidad de gente que a pretexto de la gracia vive como le da la gana. No entendiendo que la gracia no es para invalidar la ley y la santidad, la voluntad de Dios. Que es todo lo contrario, que Dios nos dio la gracia para que podamos vivir en la voluntad de Dios. Y en Cristo somos fortalecidos. Y Dios nos dio su Espíritu Santo. Claro que podemos andar en el camino del Señor. Que es un proceso, pero tú tienes que estar en el proceso. Tú no puedes estar ahí diciendo, bueno, es que es por gracia, así que esto lo voy a hacer porque así soy yo. Todo el mundo tiene algún pecado. Ahí me saben decir, y usted será perfecto. El asunto acá no es que, escúcheme, el asunto acá no es que yo sea o no sea perfecto. Es que la Biblia te manda a buscar la perfección. Y tú vas a vivir tu vida buscando la perfección. Y si tú estás buscando la perfección hasta que Cristo venga, entonces Cristo te perfeccionará totalmente ese día. ¿Por qué? Porque te quitará este cuerpo de muerte y te dará un cuerpo celestial. Perfecto. Aleluya, sí, Señor. Pero que Cristo te encuentre buscando la perfección. No diciendo nadie es perfecto. No diciendo que no hay justo ni a uno. Así que no me molesten a mí.
No diciendo, el que esté sin pecado que tira la primera piedra. No diciendo, y usted será perfecto. Sino que tú decides buscar la perfección. Termino con este pasaje. 1 Corintios capítulo 10. A ver, pasemos por 1 Corintios capítulo 6 también. 1 Corintios 6, 9. Dice Pablo. ¿No sabéis, Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿De qué está hablando aquí Pablo? ¿De qué salvación? ¿O de qué está hablando? Del reino de Dios, de la entrada al reino de Dios, de la segunda salvación. ¿No sabéis que los injustos no heredarán? El mismo Pablo que dijo que estamos salvos por gracia y no por obras, cuando hablaba del pecado. Ahora, hablando del reino de Dios, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hay que ser justos, como dijo Jesús. No erréis, por Dios, por Dios, por Dios. No se equivoquen, pensando que por ser evangélicos pueden vivir cualquier cosa a pretexto de la gracia. Por Dios, no se equivoquen, no hierren, no se engañen. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Cualquier joven fornicario, cualquier persona fornicaria aquí, usted se va para el infierno. Asisten a la alabanza con guitarra y todos ahí para el infierno. ¿Sí me entienden? Si es fornicario, se va para el infierno. De nada le sirve estar en la iglesia jubileo, de nada le sirve ser evangélico, de nada le sirve cambiarse de iglesia e irse a otro lado. Si sigue así, se va para el infierno. Tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse y volverse a Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Esos que han pedido prestado y no pagan, tendrán cuidado, también se van para el infierno. Heredarán, ninguno de estos heredará el reino de los cielos. Pero se supone que nosotros ya hemos sido lavados, santificados y purificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Porque fuimos salvados por gracia para ser limpiados, para no practicar estas cosas. Una cosa es la salvación del pecado, que es por gracia, y otra cosa es la entrada al reino de los cielos, que es por andar en obediencia, por andar sujetos a la voluntad de Dios, andar en el camino de la perfección. De pronto no lo alcanzamos todo ya, pero estamos en ese camino, procurando y deseando con toda la fuerza del alma ser santos y perfectos como Él es santo y perfecto. Amén. Perdónenme un poquito que me emociono, porque a veces el celo de Dios nos envuelve. 1 Corintios 10, ya con esto sí, ya de veras, ahora terminamos. 1 Corintios 10, 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Mira, bacantes. Yo siempre he dicho aquí que el método para interpretar la Biblia no es aprender griego, ni arameo, ni hebreo. Eso es un negocio de los seminarios. La Biblia no se interpreta con conocer los idiomas originales. La Biblia se interpreta con algo que se llama tipo, figura y sombra. O sea, usted tiene que leerse, eso es toda la Biblia, para poder tener toda la tipología, para poder entender y aplicarla. Todo es tipo, figura y sombra. Usted no ve a Jesús nunca diciendo, verán, en el hebreo antiguo esto significaba esta palabra. Nunca. Él dijo, como la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Usó tipología para explicar, para enseñar. Y no se diga, Pablo, es pura tipología. Usted no lo encuentra hablando sobre términos de idiomas antiguos, sino hablando de
tipo, figura y sombra. El libro de Hebreos en su totalidad es pura tipología. Y el mismo Pablo en todos lados. Por ejemplo, aquí dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube cuando salieron de Egipto, ¿no? Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todos los que fueron salvados de Egipto. Pero de los más de ellos Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados, muertos en el desierto. De 20 años arriba, solo 2 entraron a la tierra prometida, de los que salieron de Egipto: Josué y Caleb. Los demás murieron en el desierto, y eso que estuvieron bajo la nube, y eso que cruzaron el mar, y eso que comieron maná, y eso que bebieron de la roca. Imagínense ustedes, la roca sacaron, y la roca espiritual era Cristo, y aún así perecieron, murieron en el desierto, fueron salvados, pero no entraron a la tierra prometida. La salvación fue por gracia de Egipto. Cuando Moisés fue a Egipto, no les dio mandamientos, ni leyes, ni nada. Solamente dijo: Jehová, vuestro Dios, el Dios de vuestros padres, se ha acordado de ustedes, y me envió a sacarlos de aquí con mano poderosa. No pidió que se porten bien 3 días, no pidió nada, solamente que crean en Dios. O sea, por gracia. Pero una vez salvados al otro lado del mar, ahora sí, cholitos, vengan para acá, vamos a hablar clarito. Los llevó al monte Sinaí. Y ahí les dijo: verán, si ustedes guardan mi pacto, ahora vamos a hablar ya de un trato. Si guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. Pero si guardan mi pacto, mis mandamientos, y yo seré su Dios, y yo los voy a meter a la tierra prometida. Y les dio mandamientos y leyes, y ellos no cumplieron, y no entraron a la tierra prometida. Pero de los más de ellos Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto, y no entraron a la tierra prometida. Y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Dónde más claro? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. ¿Y cuántos murieron? Como 3,000 personas murieron. 23,000. Cayeron 23,000 personas. Ni tentemos a Dios como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Miles murieron por las serpientes. Ya eran salvos del pecado de Egipto, pero ahora seguían pecando. Ya eres evangélico, ya aceptaste a Jesús, ya dices que eres salvo por la fe, pero sigues en adulterio, sigues en fornicación, sigues calumniando, sigues odiando, no perdonas. Y ya no es porque eres esclavo, porque ya no estás en Egipto, sino porque a ti te da la gana de hacerlo, porque no quieres obedecer a Dios, porque ahora tú tienes a Jesús, tienes el Espíritu Santo, tienes todo para empezar a obedecer a Dios, y no lo quieres hacer. Ya no hay pretexto. Ni murmuréis. Ve la murmuración, que es tan común, que pensamos que eso no es nada, que eso es pecado chiquito. Pero por la murmuración, por eso que no murmures de tus líderes, no murmures ni de tu mujer, ni de tu marido. Busca ayuda, pero no murmures. Ni murmuréis como muchos de ellos, y perecieron en el desierto.
Escúchame, y todas estas cosas sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, o sea, el tiempo de la gracia. Así que el que piensa estar firme, ¿cuántos piensan ir al reino de los cielos? Mire que no caiga. Verá, clarito hablamos. Clarito hablamos. Usted no podrá decir, no, es que a mí no me explicaron bien esta cuestión de la salvación. Es que yo no entendí bien la gracia. A mí me dijeron que era por gracia y que ya no importaba lo que yo hacía porque era por gracia, porque ya no era por obra, sino por gracia. Entonces, yo pensaba que, como todo el mundo tiene, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Entonces, yo dije, yo también tengo esto. Porque así es como piensan muchos. Entonces, entramos bien. ¿Cómo terminamos esta mañana? Yo quiero invitarle a orar a Dios. Escúchenme. A ver. Número 1. Es mi recomendación. Hermano, primero, ore a Dios en su casa todos los días. Arrodíllese a Dios y pídale, escúchenme, sabiduría y revelación de su palabra. Hermano, escúchame, no se conforme con lo que yo le predico. ¿Qué tal si yo preparé un mensaje bien bonito y lo engañé? Para que usted se vaya al infierno. Entonces la gente oye a un pastor predicando y como dicen que es pastor, entonces debe decir la verdad y cree todo lo que el pastor le dice. Y a veces el pastor puede estar patas arriba también y equivocado. Tenemos pastores ociosos que no leen la Biblia, que cogen el internet para buscar el mensaje el domingo. Entonces, ¿qué pueden saber si están repitiendo lo que otros dicen? ¿Por qué? Porque no. Primero, ore a Dios pidiendo sabiduría y revelación. Hágalo con todo su corazón. Número 2, lea Biblia, coma Biblia, devore la Biblia, escudriñe la Biblia, día y noche si es posible. Llévesela al trabajo para leerla en el bus, para leerla en cualquier momento que tiene oportunidad. Biblia es lo que usted necesita conocer más y más. Memorícela. Como hacen los animalitos, rumee, medite la palabra de Dios. Y ahí usted tendrá la oportunidad de poder discernir lo que le predicamos los pastores. Y no va a ser engañado. Todo lo que yo he enseñado hoy, yo le desafío a que vaya a la casa y compruebe si la Biblia dice todo esto. Y le recomiendo que escuche 2 o 3 veces lo que sea necesario para que lo digiera bien, lo entienda bien. Y pueda tener buena enseñanza bíblica, como es debido. Pero no darán la franqueza. Dios me puso aquí para que te lleve al cielo, para que yo te lleve al reino de los cielos a ti. Y yo voy a recibir recompensa en el cielo por ustedes. Pero si yo no les digo la verdad, entonces me iré chiro de aquí. Y a lo mejor con ustedes al infierno. Y yo no quiero eso. Así que yo tengo temor de Dios. Y yo quiero ir al reino de los cielos. Y síganme los buenos. Póngase de pie. Vamos a ver. Oremos, cierre sus ojitos y démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, la honra y la gloria es para ti. Espíritu Santo, gracias. Porque no hemos hablado lo que el hombre dice. Hemos dicho lo que tu palabra dice. Y no soy yo, eres tú. Porque yo, ¿de dónde voy a sacar todo esto? Yo, pobre. Eres tú el maestro aquí. Eres tú el que enseñas. Y yo sé que tú redarguyes los corazones. Y yo sé que hay gente que de pronto duda, que de pronto tiene conflictos por lo que tradicionalmente ha escuchado y ha oído. Pero yo sé que eres tú, Espíritu Santo, el que predica, el que enseña, porque yo no puedo enseñar, yo más bien me enredo.
Pero eres tú que a pesar de mis enredos puedes llegar al corazón y al entendimiento de la gente. Yo sé que tú vas a hacer la obra en cada uno, en aquellos que están ordenados para salvación y para esta palabra. Así que Dios, pongo en tus manos a toda persona en el planeta entero donde llegue este mensaje, esta enseñanza y el resto de enseñanza que damos, Señor, para que ya tu reino se empiece a predicar en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y venga ya el reino de los cielos. Gracias por aclararnos estas confusiones y sigue así, Señor. Te pedimos que nos sigas ayudando y aclarando en el nombre de Jesús. Aceptamos tu palabra, recibimos tu palabra, Dios, y la vamos a escudriñar en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice amén y amén. Que Dios bendiga a todos.